Todo comienza con una voz, una historia, una mujer que decide alzar la mano y decir, aquí estoy. Cada palabra suma, cada idea transforma, y cuando nos juntamos, el eco de nuestras voces se vuelve imposible de ignorar. Porque nuestra voz no solo se escucha, se siente, se comparte y cambia realidades. Bienvenidas a Nosotras Contamos. Bueno, sin duda la palabra radicalidad implica, bueno, podríamos dedicarle bastante tiempo a ello. Creo yo que cuando nosotros pensamos en el feminismo y pensamos en las diferentes formas de hacer feminismo, siempre yo escucho muchísimo que la gente, estudiantes incluso, dicen, me gusta el feminismo, apoyo a las feministas, pero no me gusta ni apoyo a las feministas radicales. Y entonces ahí como que ya se ponen una beta en la que dicen, ese feminismo no saben tampoco en qué consiste, ¿no? Pero ese feminismo ya es rechazado de entrada. Entonces, desde mi punto de vista, creo que para hacer cambios o posibles cambios sí es menester utilizar y hacer radical el discurso y las acciones. Pero habría que entender en qué contexto también, ¿verdad? Para que no se quede como una cosa de hacer lo que queramos y como queramos. Entonces, habría que delimitar a qué tipo de feminismo radical nos referimos. Este feminismo radical que intenta ir más allá del feminismo que no es tan radical, pues bueno, por ahí sí podría ser una vía. Pero bueno, hay que delimitar. Fíjate, yo pregunto y me cuestiono. Sí hablamos de un feminismo radical y a lo mejor a muchos no nos gusta que es el feminismo radical. Pero entonces yo primero comenzaría preguntándome cuál es la definición del feminismo radical. A lo mejor yo no puedo compartir esa misma idea de decir sí apoyo al feminismo radical porque a lo mejor es bajo un contexto social o un contexto de vivencia personal. Entonces, bajo mi vivencia, ¿qué es lo que yo necesito expresar y en qué condiciones? Pero también entiendo que se ha referido el feminismo ya a nivel único. Entonces, yo preguntaría, doctora, ¿qué es primero el feminismo? Bueno, ¿qué es el feminismo? Yo comenzaría por definir qué es el feminismo para yo partir de ahí y referirme después qué es el feminismo radical. ¿En qué contexto nos encontramos socialmente para poder decir sí lo apoyo, no lo apoyo y por qué sí y por qué no? Pero desde mi perspectiva hay un sinfín, yo creo que todavía de desconocimiento por parte de todas nosotras, porque esta apertura es reciente, ¿no? Nos abrimos recientemente, nos quisimos abrir recientemente, nos definimos recientemente, ¿no? Y la apertura que se ha dado, habrá también que revisar de qué manera ha sido. Entonces, yo mi primera pregunta que haría y que dejaría en la mesa es, ¿qué es el feminismo? Y después partiría, ¿qué es el feminismo radical? Yo partiría de ahí. Yo volvería al tema de las olas del feminismo. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos las olas del feminismo, 1, 2, 3, incluso ya la cuarta, ¿no? La tercera ola, es la ola donde las feministas, al responder a las primeras dos anteriores, radicalizan el discurso. O sea, lo radicalizan en realidad, o sea, se empiezan a cuestionar planteamientos que antes no se estaban haciendo las otras feministas. Claro. El problema que yo veo es que la gente, digamos, quienes se afirman como feministas, no piensan en esa ola, no piensan en esas feministas lo que ellas dijeron, sino que lo llevan a
Es que es radical porque rompieron monumentos. Es correcto. Es que es radical porque son violentas y porque su discurso puede sonar un poco agresivo o un poco, ¿no? Pues violento. No es lo mismo. O sea, si nosotros pensamos eso, evidentemente probablemente no estemos de acuerdo con ese feminismo radical. Claro. Ni nos a lo mejor ni siquiera decimos, no, pues formaríamos parte de esa gente que dice, ese feminismo no. A lo mejor ni lo entendemos porque es. Porque pensamos probablemente que es ese, ¿no? Pero si nosotras nos adentramos tantito, un poquito, que no todo el mundo tiene por qué leer a todas las autoras feministas, ¿no? Sería. Pero si nos adentramos a ese feminismo radical, de lo que criticaban estas feministas, vemos que hay es la radicalización de un discurso, de unos actos, de unas acciones, pero ahí sí encontramos fundamentos, encontramos teoría, encontramos respuestas, ¿no? Bueno, por un lado, por ahí. Y lo que planteabas de qué sería el feminismo, también creo que el feminismo es la forma, como, bueno, dice una autora española, el feminismo sirve para responder, para incomodar, ¿no? Buscamos incomodar, queremos incomodar todo lo que hay alrededor y todo lo que hemos padecido, sí, pues las mujeres, ¿no? Y mientras sea esa su función y se consiga, yo digo, pues que siga habiendo feminismo. Porque la palabra incomodar a mí me incomoda. Claro, y es genial, ¿sí o no? Es perfecta. Sí, claro. De eso se trata. Entonces yo creo que por ahí iría, para dar como una definición breve, ¿no? Que podríamos incluso ampliarla y profundizar más en ella, por supuesto. Perdón, ya me estoy metiendo en la dirección de Berenice, pero creo que hay algunos temas que creo que sí son muy importantes que las mujeres, que todas entendamos, o por qué a veces no las entendemos y no compartimos la idea de la de enfrente. Claro. Y en eso radica la radicalización del feminismo. Claro. Porque no nos entendemos. Porque la comunicación que existe entre nosotras se vuelve complicada al no entender a lo mejor los conceptos. Exacto. Como no entendemos conceptos, entonces nos vamos con la ruta de me lo dijo y yo lo asumo, pero no estoy consciente de lo que yo estoy asumiendo. Entonces, para mí, esta charla que tenemos es para comprender desde mi perspectiva, desde mi visión, desde tu visión, ¿para dónde vamos nosotras las mujeres? Claro. ¿Para dónde queremos transitar? ¿Qué queremos transitar? ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo lo visualizamos? Y entender esa parte de este concepto que acabas de decir, incomodar. ¿Por qué quiero incomodar, no? Sí. Es una respuesta necesaria para ser escuchada. Claro. Entonces, yo creo que para mí el estar aquí sentada con ustedes es incomodar y también incomodarnos nosotras, ¿no? Claro. Cuestionarnos. Si no nos cuestionamos, entonces seguimos transitando en un me lo dijo y lo asumo. Me lo dijo y lo asumo. Y camino porque me dijeron que caminara. Porque este 8 de marzo muchas vamos a caminar, muchas no vamos a caminar. Claro. Pero yo creo que es importante saber por qué sí quiero caminar o por qué no quiero caminar. Y voy a ver otro tema ahorita porque aquí entran las redes sociales, ¿no? Claro. Y nos volvemos pasivos. Y si es pasividad, el solamente incorporarme a una red social, si es pasividad, yo lo pregunto, y solamente cuenta que yo vaya y me manifieste y que transite y que camine calles. Yo creo que yo todas esas dudas, yo las pongo porque son mis dudas, ¿no? Uh-huh. Son mis dudas en este caminar a mis 53 años de vida. Yo viví una experiencia de niña y vivo una experiencia ya de adulta que es muy diferente, ¿no? Entonces, hablabas de la tercera ola. ¿Qué es la tercera ola del feminismo? Sí, pues a grandes rasgos, pues empiezan a cuestionar, como decía hace un momento, aspectos que no habían sido tocados, ¿no? Y una de las críticas de estas feministas más radicales, o radicales en sí,
porque ellas no se autonombran como radicales, ¿no? Es como quien las interpreta. Así la nombran, ¿no? Las llaman así, ajá. Pero, por ejemplo, tiene que ver un poco con la sexualidad de la mujer, ¿no? A raíz de eso. Tiene que ver también con el tema de la política, o sea, cómo se entiende la política. La política ya no es como este estado que le proporciona a las mujeres el bienestar, sino que, bueno, el estado realmente me está proporcionando este bienestar. O sea, realmente sí lo está haciendo. Claro. O no. Entonces se hacen preguntas pues muy incómodas, ¿no? Porque se venía de una tradición donde las mujeres, algunas feministas decían, bueno, ¿qué es lo público y qué es lo privado? Pero entonces lo público es este espacio donde yo me puedo desarrollar, pero vienen esas preguntas incómodas donde dicen, ¿realmente te puedes desarrollar en ese espacio privado? O sea, por ser privado, ¿realmente te estás desarrollando? ¿O es un espacio privado donde eres explotada? Pues eres explotada, eres maltratada, Entonces empiezan a cuestionar esto y es muy interesante porque hoy en día, por ejemplo, hoy en día incluso discursos que es que la familia es el entorno más preciado, que hay que conservar, pero realmente esa familia es un espacio seguro donde tú puedes estar. Preciado. Y realmente los vínculos que se generan son realmente respetuosos y amorosos. Justos. O es todo lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, esos cuestionamientos yo creo que son, en ese sentido, son radicales, ¿no? Claro, completamente de acuerdo. Fíjense bien, yo creo que para entrar en más, se trata de generar esta polémica y este encuentro. Invitamos al maestro en filosofía Aldo Muñoz, también docente, pero hay un tema que ahorita que hablamos de este status quo que se busca derribar desde muchos espacios. Hace poco comentábamos acerca de la ciencia y la última teoría del premio Nobel sobre la nada. Hablando de ciencia. Y que creo que ahorita estamos en unos tiempos donde esto que tú puedes aportar va a generar o va a matizar este tema de los feminismos radicales. ¿Nos quieres compartir ese tema, Aldo? Claro que sí, muchas gracias a todas por compartir el espacio. Quisiera retomar un poco lo que decía la doctora también. Uno viene a aprender, ¿no? El escuchar, y a veces es muy necesario estar en el silencio para poder también resignificarnos, ¿no? Y resignificar justamente, pues, como bien mencionaban los géneros, y en este caso, pues, es muy necesaria una resignificación de la masculinidad. Qué bonito. Yo como pensaba cómo acercarme, justo porque en mis cursos he tocado el feminismo y me criticaban, ¿no? Demasiado, profe, usted ya está siendo afeminado, profe, muchísimas cosas despectivas, pero una crítica que también decían, ¿usted cómo va a hablar del feminismo siendo hombre? ¿No? Y me parece que tenían absolutamente la razón, sobre todo compañeritas muy críticas, y yo decía que era muy necesario hacerlo, y sobre todo el argumento que yo les daba era para resignificarme yo también, y en la masculinidad, pues porque somos complemento también de la feminidad, ¿no? Si se me permite la palabra. ¿Cómo poder tocarlo? Creo yo, siendo hombre en el género masculino, pues yo les explicaba que a través de la analogía. Si somos complementos, porque el ser humano único solo no existe, claro, pues la analogía, la semejanza nos puede ayudar a aproximarnos. ¿Por qué? Pues porque es muy evidente en la vida cotidiana que hay contradicciones, esas contradicciones se han normalizado, ¿no? Se ha normalizado la violencia, se ha normalizado la pobreza, se ha normalizado la exclusión. Sí. Y evidentemente, en esta normalidad, pues en quien recae estas negatividades que estamos experimentando, pues han sido también las
las compañeras, las mujeres, ¿no? Eso también poco a poco hay que irlo evidenciando y poco a poco se va comprendiendo, ¿no? No es fácil de poder romper una estructura, como bien decía. Sin embargo, llega un momento en el que es inevitable esto de incomodarnos. No me da pena decirlo, me siento incómodo, porque justo es un momento de trascendencia y de transformación de las concepciones del ser humano. Y a mí se me hace sumamente interesante, ya que decía mi querida maestra Bere, hablando hace un rato sobre la Premio Nobel, estábamos en las disertaciones filosóficas, y le mencionaba cómo al ver un tema en filosofía sobre el origen del sentido de todas las cosas, pues lo hemos visto a partir de una cultura, pero también nada más a partir de una visión, claro, que ha sido la masculina. Así. Y esta doctora, interesante, desde la física cuántica, decía que el principio de todo, cuando estaba haciendo sus investigaciones microscópicas, lo más pequeño de lo más pequeño, cuánticamente se empezaba a dar cuenta que ante la materia lo que los unía era un enlace de vacío. Y ahorita que estábamos discerniendo con los estudiantes, decían, profe, entonces, ¿el vacío es la nada? ¿Hay nada que une? Le digo, pues justo es lo que estamos viendo. No. Nosotros siempre partimos de lo que ya está establecido, de lo que hay. Decía el filósofo Parménides, del ser. Pero ese ser está determinado ya por una estructura, parte ya de algo. Pero ese algo no se creó a sí mismo, sino que se creó por algo que ha sido invisibilizado. Me parece que haciendo esta crítica, y yo ahí seguiría a la doctora, me parece que en filosofía es muy necesario hacer una crítica como incomodar, porque tiene que haber, yo les digo a los chicos, hay que entender la crítica como destrucción, porque hay que desarmar el sistema para hacer visible lo que ha sido invisibilizado. El ser se ha construido por un trabajo que ha sido negado, que ha sido invisibilizado, que ha sido banalizado, que ha sido arrojado a la nada. Y ese es el trabajo, pues, de las mujeres a lo largo también de la historia. Entonces me parece no solamente pertinente charlarlo, sino debatirlo, como lo estaba haciendo muy bien la doctora, argumentarlo, desarmarlo. Me parece que incomodar es la palabra clave de ahorita, porque es importante. Siguiendo a Jacques Derrida, le decía a la maestra Bere, es importante desarmarnos y desmontarnos para entender las contradicciones en las que estamos, ¿no? Y lo que ha sido negado. Y nos vamos resignificando todos para reconstruirnos. Es importante una reconstrucción. Y no solamente es importante reflexivamente y filosóficamente, sino que es importante transformar este mundo en el que estamos. Y eso involucra resignificar el papel que estamos jugando como géneros. No sé si hasta ahí respondí. Fíjate, me suena muy, muy interesante lo que acabas de decir. Dices, la crítica, y yo me quedo también con la autocrítica. Claro. Hay que ser, nos sirve para destruir, para construir. Reconstruir. Creo que esa es la palabra, y creo que no está pasando desde nuestra lógica cupular del gobierno, ¿no? Y ahí es bien importante mencionarlo, porque entender esa reconstrucción me suena que es el paso necesario, que requiere la sociedad. Pero yo ahora hago una pregunta, ¿no?
¿cómo podemos reconstruirnos y cómo podemos hacer esa crítica y autocrítica con la gente, ¿no? Porque la importancia de cómo nosotros podemos transformar esta sociedad no es arriba, es abajo, es con la gente, es en las familias, es en las colonias, es en la calle. ¿Cómo entender ese trabajo que tendríamos que hacer nosotros como ciudadanos, nosotros como estudiantes, nosotros como docentes, nosotros como científicos? Nosotros tendríamos que hacer ese trabajo, pero yo más bien en este momento preguntaría, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo bajar o cómo reconstruirnos a partir de ubicarnos con la gente, ¿no? Sí me gustaría escucharlos, porque creo que es parte bien importante, que es lo que no se ha podido resolver. Por eso existe, desde mi punto de vista, el feminismo bajado desde los medios de comunicación, desde lo que el medio de comunicación me quiere decir para que tú entiendas lo que yo necesito que tú entiendas. Tenemos una influencia terrible por los medios de comunicación, el que quieras, radio, televisión, el que quieras. Pero yo desde mi trinchera, ¿cómo puedo fortalecer y cómo puedo hacer esta reconstrucción? De lo contrario no va a pasar. No va a pasar en la realidad. Y en mi caso como concejala, a mí sí me interesa mucho poder trabajar el tema con la gente y estar reconstruyéndome bajo mi crítica y mi autocrítica para yo poder hablar y poder transformar, ¿no? Porque la historia debe de ser transformada, ¿no? Y estamos en el camino, me queda claro que estamos en el camino, pero ¿de qué manera? Bueno, yo quisiera, antes de que mis compañeros den también su punto de vista, hay algo importante, hago una síntesis, pero no de resumen. Antonieta mencionó el tema, algo que es fundamental y que es como una herida permanente, la de estar obligados a preservar la estructura todo el tiempo. Hazlo por la familia, hazlo por el deber de la escuela, ese deber ser es un discurso muy manoseado, el de ten valores y hazlo, que todo el tiempo está el valor, pero yo me pregunto, ¿son valores o son imposiciones y candados para que la estructura funcione, para que solo uno a cuentagotas de la familia sea el que salga adelante, el que recibió el diploma, el que funciona, y quienes estuvieron atrás sosteniendo toda la estructura? Y lo voy a hablar desde, por ejemplo, la experiencia de los estudiantes. Para que un estudiante, por ejemplo, en otro plantel, en Xochimilco, para que un estudiante saliera adelante, 2 abuelas vendían tamales, uno vendía verduras, uno nunca trabajó, otro, etcétera, ¿no? La cuestión económica, que también tiene que ver con esta territorialidad del derecho y del deber ser. Entonces, ¿hasta dónde estamos pagando con el sacrificio de todos el deber ser de uno solo, sostenido en 30 personas que nunca tuvieron mérito, reconocimiento y sistema? Yo creo que es una parte, tocar la llaga de por qué me estoy sacrificando y a qué le estoy entregando 60 años de mi vida sin ningún tipo de beneficio más que siéntate a comer en la fiesta familiar. Es un ejemplo. El segundo, lo que menciona el maestro Aldo, respecto de la nada, de estas fuerzas invisibles que están sosteniendo. Somos muy dados, yo creo que parte del pacto patriarcal es ver nada más la estructura hecha y pensar que eso es la verdad y la realidad y que eso es el presente, el pasado y el futuro, cuando en realidad para que esa estructura exista hay 100 invisibles detrás, esa nada, sosteniendo algo con el que solo queremos verificar nuestra política y nuestra decisión sobre lo que vemos. Y eso en filosofía yo creo que es el gran tema, ¿no? Lo que vemos y lo que no vemos, y lo que existe y no existe. Esa es la gran confusión cuando hay personas que no tuvieron quizá acceso a una educación formal. ¿Con qué se quedan? Solo con lo que veo.
para mí eso es un punto de partida para destruirlo todo. Esa es la verdad de lo que veo, esa es la realidad, ese es el fin último de lo que yo debo de perpetuar. Entonces no sé si mis compañeros que son ellos sí estrictamente de filosofía quieran andar en ese sentido. Yo creo que esa es la llaga principal, quedarse con lo que uno ve y luchar por algo que ve, pero está más en el feminismo está el reino de la trascendencia y de las ideas. Bueno, voy a, no sé si irme a la nada o sí, claro, más terrenal el asunto. Sí. No, pues justo lo que comentas de la estructura, evidentemente nos está, o sea, es patriarcal, pues, o sea, ¿sí o no? Sí. Realmente la estructura del poder y el poder, las instituciones, todo lo que, pues, de algún modo sostienen el patriarcado. Entonces, pues nosotros aceptamos ese patriarcado y por lo tanto aceptamos esos valores. O sea, vivimos en esos valores, los compartimos y los replicamos, ¿no? Los reproducimos. O sea, es parte de nuestra vida y de nuestro discurso. Y mientras así sea, las cosas no van a cambiar, ¿no? Van a seguir exactamente igual. Y podemos simular que pueden cambiar. Claro, bueno, no simular a propósito, pero podemos entrar en una simulación aún pensando incluso que no es una simulación y que realmente estamos haciendo cambios. ¿Es un autoengaño? Porque así necesitamos creer, porque tenemos esa necesidad de creer. Probablemente, porque yo me pregunto, yo muchas veces me cuestiono y digo, ¿por qué no hay cambios verdaderos y reales? Tenemos ya la teoría, tenemos a los autores que podemos hacer una lista de cómo podemos hacerle para cambiar las cosas. Aquí está, punto número 1, tal. Entonces, ¿por qué no se hacen esos cambios? ¿Por qué el feminismo o las feministas o las que somos feministas, por qué somos capaces de ir a una marcha? Algunas son capaces de rayar monumentos, tirar, que no sé qué. Y aún así no es suficiente. ¿Por qué eso nunca es suficiente? Nada es suficiente. Nada. Por la marcha era como un ejemplo, ¿no? De todo este. Claro, sí. Pareciera que nada es suficiente. Y siempre estamos, aunque parece que hay cambios, porque a veces, o sea, claro que sí parece que los hay y ha habido, ¿no? Determinados cambios. Pero nunca son tan fuertes, tan sólidos, tan disruptores o que nos permitan modificar un poco las estructuras imperantes. Todo sigue permaneciendo. Eso a mí me conflictúa. A mí me conflictúa más porque yo creo que es un asunto de educación y de cultura. Las grandes... Es una realidad. Así hemos sido educados. Yo hablo de mi generación, no hablo de la generación de ahorita. Yo hablo de una educación que a mí me enseñaron, ¿no? O sea, y cómo rompes, ¿no? ¿Cómo rompes? Exactamente. Es muy complicado porque hay de pronto mujeres muy abiertas, libres, aparentemente abiertas y aparentemente libres, pero ¿qué tuvo que pasar para que sea eso? No, que sigue en la estructura todavía. Y a veces sigue en la estructura. Y en el dominio de otro tipo, ¿no? Ajá, y no, como que no hay como que no hubiera salida, ¿no? Debería haberla, claro, y nos podríamos poner acá muy... Pero es difícil también ejercer, o sea, tampoco es... O sea, no es culpa, ¿no? De nosotras que no lo hemos conseguido, sino que es muy complicado porque es luchar contra... Todo un proceso de estigma. Toda una historia. De tuyo y de tus familiares. Decía un maestro que teníamos, toda tu trayectodependencia que tienes, claro, no la puedes quitar de un momento. De un momento a otro. Así lo intentas, claro que lo intentamos. Y lo trabajas día a día. Ajá, y pretendes que así sea, pero a veces es... Te vuelven los pensamientos machistas. Pues porque así te educaron. Por eso hablaba de una educación, porque así te educaron. Porque traes una historia interiorizada. Pero no es suficiente. ¿Sabes cuál es el problema? No sé si lo compartan. Cuando el dominio llega al punto del cuerpo y de los órganos, y de la salud, y de la esfera del dolor físico. Entonces, ahí cuando ya no hay una medicina para expulsar, cúreme, me quiero sentir bien.
Yo creo que el problema de la adicción es, antes que la adicción o ver cómo taponeas, es cómo revientas. A veces se revienta porque el dolor es insoportable. Y creo que por ahí va un medidor, yo digo, ¿no? Lo he visto también. Claro. Sí. Bueno, contestando un poco a todas las aportaciones y bueno, contestando un poquito lo que preguntabas al inicio como para recapitular. Siguiendo esta analogía de aproximación, de semejanza, a mí me parece que pues el feminismo pues tiene todas las de perder. ¿En qué sentido? Está bien. ¿En qué sentido? Porque lo acaban de decir, tenemos todo en, bueno, se tiene todo en contra. Claro. Se tiene todo en contra y digo, tiene todas las de perder como todos los movimientos de liberación, ¿no? De resignificación, que al menos tenemos como conocimiento. ¿Por qué? Porque bien lo han dicho ahorita ustedes. Hay ya una estructura, diría Emmanuel Levinas, totalizada, impregnada, no nada más en historias inmediatas de generación tras generación, sino milenarias, de dominación, de visión patriarcal. Estoy de acuerdo. Yo les digo a los estudiantes, nuestros programas de filosofía son todavía muy patriarcales en el sentido de que partimos siempre de los griegos, no porque no tengan nada que aportar, sino porque cuando vemos filosofía política, en esta institución llevamos filosofía política, y siempre partimos del horizonte griego. Bueno, todo parte del horizonte griego. Sí, todo. Para ser ciudadano El derecho, griego, necesariamente, diría Aristóteles, por naturaleza, tendrías que ser hombre. Solamente. Qué fuerte. Si eres mujer, pues aparece el dualismo. El dualismo es la oposición. Entonces, el hombre, pues es el ser, como decimos hace rato. Y la mujer nosotros el ser. De la nada, la invisibilización. Ay, qué terrible. Y yo les digo, pues habría que resignificar eso, porque es lo que el feminismo, les digo, ha buscado, hacer evidente esa invisibilidad donde nosotros también, como latinoamericanos, como de raíz indígena, pauperizados, empobrecidos, vivimos, pero no es lo mismo ser hombre latinoamericano de raíz indígena, ¿no?, que ser mujer latinoamericana y de raíz indígena. Todavía hay ciertas naturalezas. Digo, tiene todas las de perder porque ya han ahondado ustedes, y yo nada más secundo justo cómo en la historia ya nosotros tenemos una forma de ser bien arraigada, la tenemos ya en un fundamento hasta teológico, ya lo tenemos como creencia, diría ahí Rosa Luxemburgo, la tenemos ya como un fetiche, ya es una creencia, es creer en algo falso, pero ya es el único camino que tenemos. Sí, ¿no? sí, es muy complicado. Sí. Por eso digo, tiene todas las de perder, como todos los movimientos que han buscado reivindicación. Sin embargo, gracias. yo creo, claro. Sin embargo, creo que el feminismo en sus principios y en sus despliegues me parece que es sumamente legítimo, y por ahí ya voy al sentido político que intentaba señalar. Me parece que es sumamente legítimo porque es la que puede evidenciar la justicia injusta de un mundo totalizante, dominador, patriarcal, como bien lo han señalado. Es la que puede evidenciar esa verdad mentirosa, ¿no?, de conocimiento de este sistema dominante totalizador. Así es. Es la que puede echar abajo, es el movimiento que puede echar abajo todas esas contradicciones de las cuales estábamos hablando. Y me parece que ahí, en esa legitimidad, radica su fuerza.
en eso mínimo, en eso que el machismo y el patriarcado ha querido hacer endeble, radica su consistencia y su fuerza. ¿Por qué? Porque no es nada más a un nivel teórico, no es un nivel así de ya tenemos los elementos teóricos, sino que también tienen toda la legitimidad, es decir, se experimenta en carne propia esa negatividad, y se puede decir con toda justicia que eso es un sistema injusto. Estamos en un sistema injusto. Qué fuerte. Totalmente de acuerdo. Entonces, yo como hombre, como masculino, dice Julieta Paredes, la compañera Julieta, en este libro que se llama Tejido de la Rebeldía, muy bonito, ¿no? Pues es una ABC donde yo también lo he estado resignificando. Dice, la feminidad es un invento del patriarcado. Y claro, lo lleva por ese lado. Y yo insisto con los muchachos en esos cursos que siempre me agarran a palazos. Les digo, y ahí también tendríamos que resignificar también la masculinidad. Es importantísimo también nosotros resignificarnos, ¿no? Que si no entramos otra vez en esta controversia que me parece es falaz, se decía al inicio, es que el feminismo es como el machismo. No, está distorsionando, hay que escuchar, ¿no? Por eso, desde la nada hay que guardar silencio también, hay que entender en lo profundo qué es lo que está siendo invisibilizado. Porque si tomamos la palabra otra vez, volvemos a la totalidad, ¿no? Hay que volvernos agentes, como dice la filosofía maya Tojolabal. ¿Qué significa Tojol Abal? Tojol es el verdadero, la verdadera, los que son buenos. Abal, escuchar. Los tojolabales, las tojolabales son las buenas escuchadoras. Ese es el principio estético, ¿no?, de la filosofía maya. Hay que aprender a escuchar. Y es muy semejante a lo que se está diciendo ahorita. Qué bonito. Para poder generar esas transformaciones. Y me parece que ahí, en esa legitimidad, ya para cerrar, aparece el sentido del servicio. Porque no todo está perdido. También hay una gratuidad humana, que si bien ha sido robada y despojada, también hay una gratuidad humana. Desde mi horizonte yo le llamaría fraternidad, pero también ustedes han trabajado muy bien el sentido de la sororidad. Me parece que por ahí aparece ese servicio y esa política como la que puede resistir, ¿no? Y resistir justo para incomodar y buscar la transformación. Yo agregaría lo que dice el profesor, justo que es verdad que las feministas a mí me gusta porque desde la filosofía han hecho una relectura de todos los filósofos clásicos, modernos, los han desmenuzado y eso les ha costado caro, Sí. porque ¿cómo vas a desmenuzar a un Kant? ¿Cómo vas a desmenuzar a un Aristóteles? O sea, desmenuzarlo críticamente. Claro. Y esta labor que han hecho muchas feministas, filósofas, me parece que, y además, no solo lo han desmenuzado para hacer una crítica, sino que a partir de esas críticas han modificado discursos que luego han sido tomados por otros autores y dicen, es verdad, es como decían las feministas, es cierto lo que decía Carol Peyman cuando hace la crítica, claro, y entonces, o sea, no, por eso cuando decimos que el feminismo es igual al machismo, no, es mucho más, o sea, no es eso de entrada, es mucho más que eso. Esta reformulación del pensamiento occidental, ¿no?, que es el que conocemos, al que tenemos alcance, pues lo han hecho, lo han indagado y han puesto temas que probablemente no habían sido tocados, lo han puesto sobre la mesa muchas feministas y otros autores lo han retomado. Y eso le ha dado también mucha fuerza al feminismo, ¿no? Cuando se entiende realmente como gustaría que se entendiera, le ha dado mucha fuerza, mucho enfoque y por eso es que no son feminismos que han quedado relegados, ¿no? Siguen estando, ¿no? Y se siguen leyendo.
Y sigue siendo, esta parte teórica sigue siendo la base para luego llevarlo a un activismo y poder provocar estos cambios, ¿no? Sí, claro. Creo que desde mi vivencia política, creo que quien se manifiesta mayormente en todos los procesos son las mujeres. Quien camina, quien habla, quien grita, quien exige es la mujer. Sí. Es Sí, la que no, se manifiesta, ¿no? Y es la que dice sí, no. No entiendo ahí desde por qué el hombre no lo hace, ¿no? Pero la mujer siempre es la que sale. Sí. Sí, así es. Es correcto. No lo quería yo decir, pero es correcto. sí. Es correcto, así es. Es Ok, correcto. ajá. Y son ellas las que salen, son ellas las que se manifiestan. No sé, este 8 de marzo, este sábado, ¿cómo vamos a marchar? ¿Qué vamos a decir? ¿Cómo nos vamos a manifestar? Entiendo que desde los medios de comunicación vamos a ser satanizadas, Claro. vamos a ser las violentas, vamos a ser las agresivas, vamos a ser las que no entendemos que hay que respetar. Pero vuelvo a sacar otra pregunta, o sea, la pongo al aire. ¿Respetar qué, no? ¿Respetar qué? Entonces, para mí es muy importante manifestarnos, expresarnos como mujeres, escucharnos, como bien dice el profesor. El silencio, y me la quedo esa, de verdad, el silencio que permite escucharnos. Y creo que no lo sabemos hacer muchos. Y creo que hay que practicarlo. Y que hay que practicarlo en todos nuestros ámbitos de nuestra vida personal, ¿no? Y laboral, y con la gente. Y creo que ahorita estamos en una crisis de la escucha. Porque veo que cuando vamos y nos encontramos con la gente, existe tanto coraje y tanta necesidad que la gente tampoco ya escucha. Y la entiendo porque ha sido un sinfín de promesas, si quieres, y la gente se cansa de escuchar algo que sabe en su interior que no se va a cumplir, ¿no? Entonces, a eso me refería también, como yo, desde mi trinchera, bueno, ¿cómo te digo a ti, mujer? En tu casa, en tu colonia, en tu calle, escuchémonos, construyámonos, trabajemos juntas. Ya no es creíble. Y ya no es creíble porque es desde el hecho que te dicen, ¿qué necesitas? ¿Para qué me quieres? ¿Me vas a utilizar? Por eso creo que hay una crisis también desde la misma comunicación. Hay muchos vacíos ahí, creo. Bueno, ahorita que mencionas todo este tema, bueno, creo que se tendría que hablar de todos estos movimientos. Por ejemplo, se manda obedeciendo cuando surgió este momento. Quiero sacar el tema de estos 700 años de la fundación, no como tema político, eso es un tema astronómico. Y el tema de las comunidades originarias que han dado resistencia en México, América Latina, a toda esta reintegración y lucha por no seguir siendo excluidos y estigmatizados como peyorativamente como indios, retrógradas, etcétera, cuando el principal valor de las comunidades originarias es el trabajo, la tierra, estos saberes, pero enfocados también a una resistencia política y a una forma de preservar la vida. Se habla de los griegos y esta política, pero todo el tiempo hay personas viviendo una vida que pareciera para el status quo, que nunca ha existido, ¿no? Las mujeres que siembran, que producen y que llevan la carga, ¿no? de sus esposos migrantes o de sitios totalmente abandonados. Han vivido con una dignidad porque es todo lo que queda, ¿no? La resistencia y la dignidad para mostrar otro camino. Entonces, creo que el tema
de las comunidades originarias nos está enseñando a trabajar desde donde todo era invisible y desde la posesión de la tierra y del cuidado del medio ambiente, que todo está unido y ligado. Si ahorita tocamos esos temas es porque ya duelen en todos los aspectos, en lo político, en lo alimentario, en lo económico, en el sustento. Las ciudades también ya no aguantan esta contradicción y son ellos quienes desde el 94, sin querer hacer de esto una línea política, pues sí han dado resistencia como un acto de descolonización, que ha sido una de las mayores violencias, ¿no? De asumirse como esclavo, como algo menor, algo sujeto de violencia. México, yo creo que estamos en esta desestructura de recobrar esa dignidad personal y comunitaria. Por eso es que yo creo que este tema es el que hace equilibrio, porque vienen tiempos difíciles, todavía no han llegado del todo al tiempo de sobrevivencia. Pienso que el tema del machismo es muy duro porque nos obliga a gastar energía en dominar a otros y en destruirlos, y nos quita fuerza y poder para concretar tareas de preservar la vida, que ese es el máximo reto que tenemos en lo inmediato, frente a todas las crisis que ahora estamos viviendo en todos los órganos. Sí, creo que es bien importante lo que acabas de mencionar y yo voy cerrando. Creo que tendríamos que seguir reencontrándonos en estas mesas, porque solo así podemos tener este aprendizaje mutuo, ¿no? Yo hoy me quedo con muchas cosas que ustedes me han entregado y agradezco mucho. Y creo que hoy tengo elementos más sólidos desde mi perspectiva para poder yo transitar y caminar y poderme expresar, porque creo que desde mi visión como mujer es necesario yo decir lo que yo creo con una firmeza y decir: así soy, esto soy y por qué lo soy. Yo partiría de eso e invitaría a todas las mujeres que defiendan lo que creen, porque ese es el valor que tenemos, ¿no? Defender lo que somos, pero también abrirnos a aprender y compartir experiencias. Yo me quedo con eso, yo agradezco mucho lo que me acaban de aportar y yo me voy a hacer la última pregunta del día, prometo. ¿Caminar o no este 8 de marzo? Caminar o no este 8 de marzo. Sí, hay que hacerlo. Yo creo que como entes políticos, sujetos políticos, es nuestra obligación, nuestra responsabilidad no caer justamente en el pesimismo, ¿no? Y dejar de hacer lo que sea que haya que hacer, o sea, desde ir a caminar o desde hacerlo desde otras trincheras, pero hacerlo. O sea, si nosotros, bueno, nos quedamos, nos volvemos entes pasivos, estamos dándole oportunidad al sistema o a quien sea, a las estructuras, al sistema, al patriarcado, a lo que sea, que hagan con nuestra existencia lo que quieran, ¿no? Entonces, como sujetos políticos, yo creo que sí es necesario de construir, intentar construir, intentarlo. O sea, es parte de nuestra naturaleza el resistir, pero siempre el querer buscar que haya un cambio, pues esa es la meta y ese es el horizonte, ¿no? Pero a veces no se consigue, pero hay que intentarlo. Entonces creo que hay que resistir, porque si no lo hacemos, estamos pensando que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Y pues no, es como muy limitado, ¿no? Es hacernos pequeñitos en esta inmensidad, ¿no? Pues hay que crecer un poco en este mundo lleno de conflicto, ¿no? Introducirnos en el conflicto y estar en él. Yo creo que solo el acto de decir caminar es un acto emblemático y de resistencia. Las mujeres que atraviesan montañas caminando,
las personas que son su propio instrumento, que somos nuestro propio instrumento de conciencia, caminando, implica dejar el celular y seguir la lucha a distancia, dándole like a todos los que caminaron. Los que caminaron y yo te doy mi like. Yo creo que la cuestión del poder empieza en el centro de uno mismo. Ese es el mirar hacia adentro, es yo camino. Así como dijo Antonieta, yo no voy a ceder mi poder. Es un acto obligatorio empezar a construir formas de resistencia, porque de verdad es muy duro. Ya tenemos suficiente con estar desarticulando toda la cuota atávica ancestral de violencias, de deudas impagables, que solo cuando uno toma conciencia de lo que se pagó por nosotros a futuro y de esta cuenta de invisibilidad de mujeres que fueron sacrificadas para que ahora yo exista, yo y las otras y mi otredad existan, vale la pena. Qué bueno que puedo caminar y que no estoy encarcelada, qué bueno que no estoy en mi habitación. Si yo misma cedo al poder de verlo todo a través de otros, perdí mi espacio-tiempo histórico en el mundo. Y creo que caminar ya en sí mismo es un gran acto de poder. Camino para resolver, camino para atravesar, camino para que yo no me detenga y nadie se crea con el derecho de detenerme, y para ver a mis hermanas sororas caminando. Ese es, yo creo que el gran acto, por lo que sé que se tenga que luchar. Hay tantos temas no resueltos como el de uno básico, que yo lo entendí hasta que vi la queja en el estado de Veracruz, ¿no? De las mujeres que buscan a sus hijas desaparecidas. ¿Cuál es el problema político y administrativo? Que se decía en este diario que querían dinero para su búsqueda, hacerlo un motivo político de ahora van a querer apoyo para su movimiento. Es una forma de deslegitimizar ¿y cómo vivían esas mujeres? Caminaban sobre la tierra abriendo fosas. Claro. Qué importante es caminar. No nos quitemos el privilegio de esa gran resistencia. Yo no quiero morirme sin haber luchado, habiendo dado mi poder a todo enemigo que me hubiese impedido caminar, y no se lo negaría ni a mi hija ni a mis hijos. Ella ahorita también me ha dicho, yo voy, ¿me quieres acompañar? Si no me acompañas, voy yo sola. ¡Qué maravilla! Claro. ¡Qué maravilla! Claro. Gracias. Segundo lo que acaban de comentar, me parece que el movimiento es indispensable, el andar. Este protofilósofo llamado Parménides decía que para que el ser sea, debe de ser inmóvil, Para las culturas originarias, no. Para que tenga sentido la existencia, tiene que haber movimiento, tiene que estar en fluir. Respetar que comentabas hace ratito. ¿Respetar qué? Respetar que yo creo que se debe decir. Sí, claro. Yo creo que lo que se busca ahí es ese status quo, en esa totalidad totalizante. Lo que se busca es perpetuar esa inmovilidad de superior a inferior. Las culturas originales tienen muy claro que el movimiento, para que pueda tener sentido, el cosmos, todo, el sentido tiene que estar en constante movimiento. Si tienen que salir a marchar, vemos muchos que secundaremos ese movimiento, ¿no? Desde el lugar en el que estamos, buscando transformaciones, estaremos buscando movimientos, ya en este momento, ¿no? Por eso ahí con algunos compañeros también, cuando estuvimos en una plática hablando sobre el ser o el no ser, decíamos pues que es importante, buscando hablar sobre la fundación de Tenochtitlan. Hay que salir a marchar, hay que salir a danzar,
para que pueda surgir esa transformación, ¿no? Tiene que haber. Y yo creo que es muy necesario ese danzar del feminismo, porque desde ahí están ustedes también dándonos claridad a muchos de nosotros, ¿no? Nos van dando ruta, van haciendo camino para generar justamente esos movimientos de transformación. Si pudiera haber algo nuevo, ¿hacia dónde vamos? No es que haya algo nuevo, sino que eso nuevo, pues más bien es lo que ha estado negado. Y lo que tiene que salir a flote es eso negado. Y eso es lo que nos va a dar orientación. Ahí está la ruta. Ahí está el gran problema. Ahí está lo que tenemos que hacer, ¿no? Hacer visible es invisibilizar. Y ahí tendremos justo camino para poder. Pues yo les agradezco muchísimo amablemente la invitación, por la invitación y pues por el acompañamiento. Gracias. Yo digo, ¿por qué sí caminar? Creo que caminar es un acto, en este 8 de marzo es caminar porque nos vamos a mirar. Porque vamos a mirarnos en la de al lado, en la de enfrente, porque vamos a apoyarnos, porque vamos a sentirnos, ¿no? Porque todas esas mujeres que caminamos vamos a hacer una energía inmensa. Y yo creo que esa energía es una energía de transformación. Sí caminar, y caminar, y no solamente este 8 de marzo, ¿no? Sí. Es caminar siempre juntas, ¿no? Y creo que debería de ser una práctica que tendríamos que hacer, caminar juntas. Nunca más divididas, siempre juntas. Por eso sí hay que caminar y hay que mirarnos. Siempre hay que mirarnos. En la medida que nos miremos nos vamos a reconocer y nos vamos a entender. Y creo que se ha perdido esa práctica de mirarnos, ¿no? Entonces, mirémonos, caminemos y construyamos. Y gracias porque estamos aquí, caminando juntas. Claro. Gracias.